Buenos días a todos y muchas gracias por venir. Y antes de empezar, pues estoy bastante sorprendido gratamente porque he visto desde hace 4 o 5 años el desarrollo de la Asociación de Cáncer de Tiroides y ha cambiado un montón. Yo eso se lo quiero agradecer personalmente a Cristina Chamorro y a todos vosotros, porque me parece impresionante la capacidad de avance, no solo en la página web, sino informativo y de promover este tipo de actos. Dos, me parece las asociaciones importantísimas. Nosotros, como endocrinos, tenemos mucho bagaje en asociaciones de diabéticos que tienen mucha potencia y mucha responsabilidad en España, en todas las comunidades. Y creo que es importante, primero, para promover información que a veces, por motivos de tiempo o por lo que sea, el equipo sanitario no es capaz de ofrecer toda la información al paciente. Dos, para orientar a los pacientes en centros donde haya más especialistas, donde haya nuevos tratamientos, nuevas modalidades y, sobre todo, apoyo psicológico y, en definitiva, para mejorar la calidad de vida, que es de lo que se trata. Tengo que deciros que se están presentando novedades muy importantes para cáncer de tiroides, estudios fase 3 con nuevos fármacos para cáncer resistente a yodo y que estamos en un momento importantísimo para toda la comunidad científica porque los avances en los últimos 3-4 años han sido vertiginosos y a veces incluso a los profesionales nos cuesta ponernos al día porque en cada momento salen nuevas informaciones. Bueno, pues decir que el cáncer de tiroides constituirá aproximadamente pues la 14ª causa de cáncer y para mujeres también. Sin embargo, la mortalidad de cáncer de tiroides ni siquiera aparece en la gráfica de mortalidad por cáncer porque afortunadamente la supervivencia de las personas con cáncer de tiroides es muy alta y cada vez será mejor. Pues más o menos la incidencia en España se estima que es 1 por 2.000 casos al año. Más del 90% de los pacientes están vivos a los 10 años o más. Es más frecuente en mujeres y poco frecuente en niños. Hay una variación muy importante geográfica. Hay países o zonas donde es enorme la incidencia, como Islandia, Filipinas, Hawái. Sin embargo, hay otros que no se sabe bien por qué, como Reino Unido, China, África, donde la prevalencia es mucho más baja. No sabemos si esto tiene que ver con exposición al yodo, raciones étnicas o exposición radiactiva, como en caso de pacientes que viven cerca de centrales nucleares o que han estado expuestos a dosis excesivas de radiación en accidentes nucleares. Este es el registro de datos de Estados Unidos, donde se ve un gran aumento en las últimas décadas. El cáncer de tiroides ha aumentado. Nosotros tenemos esa misma experiencia en España. De hecho, hay estudios pues, del área de Getafe y de otras áreas donde se demuestra que es el doble de veces mayor la incidencia que hace 10 años. Sin embargo, y afortunadamente, la mortalidad sigue siendo prácticamente muy bajita o nula. ¿Esto por qué será? ¿Por qué se da el cáncer de tiroides? Pues se ha relacionado con exposición al yodo y con dieta bajo alta al yodo, pero los estudios son muy antiguos y poco claros. Parece que el papilar es más frecuente en regiones con dieta rica en yodo y en zonas de carencia folicular, y el más conocido es el cáncer medular, que luego hablaré al final, pues es realmente un tema que me interesa especialmente, el cáncer medular de tiroides. Y esto está asociado, como ya saben muchos de ustedes, a mutaciones en un oncogen, que es el protooncogen red. Y luego el dato más evidente de relación con cáncer de tiroides es la radiación. En zonas donde se radiaban mucho a los niños por amigdalitis o que se empleaban radioterapia de cuello mucho más frecuente que en Europa, pues se demostró más incidencia de cáncer. Y lo que está claro es el ejemplo del desastre auténtico que hubo en Bielorrusia con la liberación de gran cantidad de yodo radioactivo y donde se vio que a raíz del accidente en niños y adolescentes la prevalencia de cáncer de tiroides aumentó de forma brutal. Bueno, ya hablando del cáncer de tiroides, fundamentalmente podemos dividirlo en dos partes, el diferenciado y el medular. El cáncer anaplásico
Afortunadamente es muy poco frecuente, hay muy pocos casos, sobre todo en personas ancianas, y con una agresividad impresionante, pero que no es lo habitual. Tenemos el cáncer papilar, que tiene unas características histológicas muy claras, muy fácil de diagnosticar. Vemos en la anatomía patológica células con granitos de café, cristales, hendiduras y unos hallazgos muy claros que no pasan desapercibidos por el patólogo. El folicular es un poquito más complejo porque el diagnóstico se establece cuando se opera antes con las punciones. Es muy difícil de diferenciar si un nódulo es benigno o maligno, si es folicular, y se establece cuando se ve invasión en estos vasos o fuera de la cápsula del tumor. El anaplásico no lo comentaré y el medular pues también es muy característico y deriva de otras células. Igual que el diferenciado deriva de los tirocitos, el medular deriva de unas células que se llaman parafoliculares o células C que fabrican otra hormona distinta que es la calcitonina. ¿Por qué nosotros diagnosticamos un cáncer de tiroides? Lo habitual son pacientes que van a la consulta de endocrino que aparecen por aparición de un nódulo tiroideo. Eso es la manera más habitual. Por eso el cáncer de tiroides es un terreno fundamentalmente del endocrino. Aparte del nódulo, que es la manera más fácil de diagnosticar, o sea, la manera más común, de diagnosticar un cáncer de tiroides, muchas veces hacemos estudios familiares, en familiares de primer grado de pacientes con cáncer medular, se diagnostica muy precozmente y se pueden curar completamente con la cirugía a edades tempranas. Y luego otra gran fuente de diagnóstico más actual es por aparición de lesiones, nódulos, en pruebas realizadas por otro motivo, como un ecodoppler de carótida, un TAC, una resonancia, un PET, que de forma incidental, pues aparece una lesión en tiroides y a veces puede ser un cáncer de tiroides. Esto es un nódulo que habitualmente, ya por la palpación, que sigue siendo un proceso muy válido, porque por la palpación ya los médicos podemos aproximarnos al diagnóstico, luego la ecografía y luego la punción de aspiración con aguja fina, la PAF, que es la prueba fundamental para el diagnóstico de cáncer de tiroides. Decir que, como decía antes, por ejemplo, es un ejemplo de aparición de nódulos, aquí por ejemplo en un PET, este puntito negro, que se lo había solicitado a esta paciente por un seguimiento de un cáncer de mama. Esto es relativamente frecuente y decir que cuando aparecen en un PET debemos tener más cuidado porque hay un porcentaje más alto de malignidad. Afortunadamente, los nódulos tiroideos pues puede ser el 85%, puede ser por otro motivo, no es siempre un cáncer de tiroides. Y como decía, la palpación sigue siendo imprescindible, la ecografía ha dado un avance espectacular, es la herramienta fundamental y siempre debemos de reivindicar que haya ecografistas expertos en nuestras áreas sanitarias porque va a ser casi la piedra angular del seguimiento del cáncer de tiroides. Al igual que la tiroglobulina, es fundamental que dispongamos de buenos ecografistas, fundamentalmente, o sea, tanto para diagnóstico, porque con la ecografía hay datos muy claros, muy sospechosos de cáncer de tiroides, como calcificaciones intranodulares, la ausencia de halo, el flujo con el Doppler y también sobre todo para el seguimiento de enfermedad ganglionar, para ganglios. Después de una cirugía, la aparición de ganglios, el ecografista va a afinar mucho si el ganglio es benigno o maligno. Por eso es fundamental disponer de un equipo de ecografistas entrenado en cáncer de tiroides. La gammagrafía, la verdad es que es una técnica muy poco utilizada, muy en desuso, y la punción es la prueba clave, pero tampoco es 100% definitiva. Siempre tenemos que tener en cuenta que hay un porcentaje de falsos positivos y negativos. Esto, por ejemplo, es una punción de un nódulo benigno y aquí ya vemos unas células distintas a las anteriores que tienen los núcleos más irregulares, con atipias, con inclusiones intranucleares que ya te orientan con una posibilidad muy alta de que es un cáncer de tiroides y que el paciente se debe de operar. El seguimiento, que es lo más complejo porque el diagnóstico es relativamente fácil, pues debe tener en cuenta la estratificación por riesgo. Eso es importantísimo porque cada paciente es distinto. Hay pacientes de bajo riesgo,
en los cuales tenemos que hacer muy poco seguimiento y muy pocas pruebas, y pacientes de alto riesgo donde tenemos que estar más encima y utilizar todo el armamento terapéutico, no solo ecografías, sino resonancias, TAC, PET, etcétera, pues su riesgo es más alto. Y eso depende de la edad, porque por debajo de 45 años se considera bajo riesgo y por encima ya intermedio, y depende también de la variante histológica. De hecho, cuando tú clasificas a un paciente por las clasificaciones habituales en oncología, que es el sistema TNM, tiene muy en cuenta la edad. Entonces, edad por debajo de 45 casi siempre van a estar estadio 1 y 2, y por encima ya cambia bastante la clasificación. El tratamiento, estos son los tres pilares fundamentales. La cirugía, que también comentar que es importante disponer de equipos de cirujanos expertos en cáncer de tiroides, que hagan tiroidectomías totales y vaciamientos de compartimento central o lateral en algunos casos. El yodo radioactivo, que es el tratamiento curativo del cáncer de tiroides, y el tratamiento supresor con hormona tiroidea. Pero debemos de suprimir la TSH al máximo para evitar que haya recaídas del cáncer de tiroides. Estos tres son los tratamientos habituales. Hay un 10% que se definen como cáncer resistente al yodo o cáncer refractario, donde ahí hay más investigación, más pautas, y es lo que está más en la actualidad, porque estos pacientes pues, son un poquito más complejos, pero nunca se debe de tirar la toalla porque siempre va a haber una alternativa terapéutica para ellos. Hay un avance fundamental, impresionante, no va a dar tiempo de contarlo todo, en tratamientos sistémicos, inhibidores de tirosinquinasa, tratamientos rediferenciadores, cirugías locales, inyecciones de etanol. Pues tenemos opción de cirugía, obviamente, muchas veces hay que reoperar. Esto es muy frecuente en el cáncer medular. Cuando el paciente recae, pues una opción muy válida es volver a operar. Suelen ser cirugías mucho más sencillas, de adenopatías laterales o incluso de metástasis que son a la distancia, también se debe de considerar siempre como una opción terapéutica. La quimio, que realmente tiene poco papel, aunque en algunos casos se puede utilizar, fundamentalmente en cánceres pobremente diferenciados, que son una estirpe un poquito distinta y más rara, pero también se puede utilizar quimio. Y lo que más, donde hay más avances en los fármacos antiangiogénicos para cáncer diferenciado, el sorafenib, que ya está aprobado en Estados Unidos y en Europa, y creo que está pendiente de aprobación en España, por un estudio que se llama Estudio Decision, donde demuestra que en cáncer avanzado la respuesta es un 30% frente a placebo, lo que ha hecho que se haya aprobado en la FDA. Otros fármacos como sunitinib, asitinib, pazopanib, pues hay como 15 o 20, pero estudios fase 2 que todavía no han pasado a esa segunda fase, y decir que lenvatinib se está presentando ahora mismo en ESMO, en el Congreso Europeo, un estudio fase 3 realizado en Japón, que se llama Estudio SELECT, del cual no dispongo de resultados porque hoy saldrá a la luz, yo creo que estos días, y es otra opción terapéutica en fase 3. Y luego en cáncer medular ya tenemos vandetanib aprobado en España, del cual ya tenemos una amplia experiencia, y el cabozantinib, que está aprobado en Europa y pendiente de aprobar en España por un problema de precios y tal, pero que estará seguramente antes de final de año. El tratamiento con yodo, que es, como decía, aparte de todos estos nuevos fármacos, sigue siendo la herramienta fundamental en el 90% de los casos, y tiene como intención pues, destruir los restos postquirúrgicos. Esto es lo que se llama el tratamiento del remanente, porque siempre queda algún resto de tiroides, o bien destruir zonas de enfermedad ganglionar o metastásica. Y es muy importante también ahora el cambio que está surgiendo con el tratamiento con yodo, ya que ahora mismo las dosis deben ser ajustadas en función de lo que uno pretenda. No es lo mismo un tratamiento para destruir un pequeño resto, que serían 30 milicurios, o un tratamiento con intención de destruir zonas ya de ganglios o de metástasis, que suele ser 100, 150. Ahora ya el tratamiento debe ser individualizado
y el endocrino debe de indicar al médico nuclear la dosis necesaria para no quedarnos cortos ni para pasarnos de dosis. Hay que hacer una dieta, como todos, supongo que todos conocerán, baja en yodo para que sea más eficaz. La verdad es que en España casi siempre utilizamos tirogen para todo, porque es más cómodo y los estudios que hay comparando con retirada muestran similar eficacia. Pero sí es verdad que en algunos países, cuando es una enfermedad avanzada, creen que la retirada de medicación sin tirogen es más eficaz. En mi opinión, yo creo que se puede utilizar en todos los pacientes. Las complicaciones, que luego hablaremos, las básicas, las que todos conocemos, muy leves, pues náuseas, un poquito de inflamación de glándulas salivares, y lo más discutido, que luego podremos hablar, es la infertilidad o en el varón o la falta, la menorrea, la desaparición de la regla en mujeres, que luego podemos hablar, y la incidencia de segundos tumores. En un metaanálisis reciente de series muy amplias de Estados Unidos y Europa de cáncer después del yodo, demuestran un riesgo muy pequeño. Sí hay riesgo, pero el riesgo sería como un 10-12% con respecto a la gente que no ha recibido yodo. Fundamentalmente leucemias y linfomas, leucemias y melanomas, pero son pacientes que han recibido más de 600 milicurios, que es relativamente raro y un riesgo muy pequeño, pero eso siempre debemos tenerlo en cuenta. Por eso ha cambiado también el concepto de no dar yodo en plan alegremente, voy a dar 200, voy a dar tal por si las moscas. No, se debe dar lo justo y individualizado para cada paciente para evitar este tipo de problemas. Bien, luego el tratamiento supresor, yo creo que lo podemos dejar también para la discusión, porque yo creo que es fundamental al principio, pero es muy individualizable, dependiendo de cada paciente. Debes de llevar la TSH a un rango, y también otro problema es cuánto tiempo, porque en algún momento tienes que, digamos, que relajarte y que ya la TSH no esté tan baja, pero no sabemos muy bien definir cuándo es ese momento. Y bueno, el seguimiento fundamental ahora mismo, la tiroglobulina y las ecografías. La tiroglobulina y las ecografías es lo habitual en el seguimiento, que deben de ser al principio estimuladas con tirogen y luego tiroglobulinas en situación normal, sin utilizar tirogen, y como antes decía, las ecografías. Obviamente hay pacientes que requieren más rastreos, requieren PET-TAC, que es una prueba de fusión, o incluso otras pruebas como resonancias, gamografías. Esto es un ejemplo de una adenopatía maligna en una eco, y esto es un ejemplo de un PET-TAC donde se ve una metástasis que, solapando la imagen del TAC con el PET, se localiza muy minuciosamente en esta región de la vértebra. Y luego está el diagnóstico molecular, que también ha habido avances impresionantes, fundamentalmente en el oncogen de RAF, porque ya se está haciendo en muchos hospitales, no solamente en la pieza quirúrgica, sino en las citologías de los ganglios o en pacientes con microcarcinomas, porque una mutación muy concreta, que es la V600E, es la que puede hacer que el paciente tenga más riesgo y que deba de ser seguido, digamos que más intensamente. Pero hay también mucha controversia y se están construyendo, no solamente con BRAF, sino lo que se llaman plataformas de microRNAs, que son plataformas que investigan 8 genes implicados en cáncer, y eso te da una información mucho más precisa, un poco del pronóstico y del seguimiento. Desafortunadamente, en contra de lo que mucha gente cree, conocer este tipo de mutaciones de momento no te va a dirigir la terapia. Es decir, pues el que tenga aquí vas a utilizar el vandetanib, el que tenga aquí vas a utilizar el sunitinib. De momento eso no existe, pero pues seguramente en un futuro se podrá seleccionar en función de estas plataformas.